Hola, buenos días. Somos Pablo, Mariano, Nacho, Ramón y Juan y vamos a hablar sobre los griegos, el animal racional. El héroe homérico. Yo voy a hablaros sobre el hombre en la filosofía griega. Yo sobre la naturaleza humana. Yo sobre las relaciones entre el alma y el cuerpo. Los griegos, el animal racional, el héroe homérico. El pensamiento filosófico surgió en Grecia como una herramienta útil y necesaria para explicar la realidad. A través de la razón filosófica, la naturaleza y todo lo existente se explicaba por medio de los mitos. Poetas como Homero o Hesíodo ofrecían en sus narraciones una forma de comprender no solo la realidad física, sino también la naturaleza humana. Mediante el mito se explicaban a sí mismos los antiguos griegos, quiénes eran, cuáles eran sus orígenes. Pero, sobre todo, los mitos no solo presentaban cómo eran las cosas, sino principalmente cómo debían ser. Los mitos exponían un modelo al que para los griegos eran los dioses antropomorfos. Tenían tanto apariencia física como mente, reacciones, sentimientos humanos, y los héroes, que eran supervillanos, inmortales, casi dioses, hijos de dioses y una mujer. Dioses y héroes eran un ejemplo de virtud y debían ser seguidos por todos los hombres. Quienes más se acercaban, según la sociedad griega, eran los miembros de la aristocracia. El hombre debía imitar a los dioses, ser virtuoso como ellos. Sin embargo, no se consideraba al hombre totalmente libre de decidir, pues su vida, se decía, estaba condicionada por la voluntad caprichosa de los dioses. El hombre en la filosofía griega. A partir del siglo VI a.C., los ciudadanos no aristócratas comenzaron a preguntarse por qué estos eran los únicos que podían gobernar, y si de verdad estaban protegidos por los dioses. Al mismo tiempo comenzó a surgir un nuevo modelo político, conocido como democracia, y poco a poco el mito fue dejando paso a la razón. A esto se le unió un giro antropológico dado por la filosofía en el siglo V a.C., el cual centra su atención en el ser humano. Algunas notas distintivas de este cambio son la naturaleza racional y el animal político. Naturaleza racional. La filosofía nace en Grecia como una reflexión acerca de la naturaleza, y el ser humano es considerado un ser natural, el cual se encuentra dentro de la naturaleza, pero es diferente del resto de seres naturales debido a que es un animal distinto y superior al resto, es decir, un animal racional. La racionalidad le permite conocer y comprender todo lo que le rodea, la naturaleza, a sí mismo y sus relaciones con los demás. Por ello, el ser humano puede elegir qué valores y normas políticas, morales y sociales debe regir en la ciudad-estado de la cual todo hombre es miembro activo. Por todo esto, para los griegos, el ser humano está a mitad de camino entre los animales y los dioses, porque tiene instintos naturales, pero su racionalidad le hace especial, y esto lo convierte en un ser moral y político. Animal político. El hombre griego vivía muy unido a su ciudad, la polis, hasta el punto de que se consideraba que una persona no es nada fuera de su ciudad. Aristóteles confirmó que la polis fue creada para que el hombre pudiera vivir bien. El hombre griego se consideraba ciudadano antes que individuo, ya que se sentía obligado a participar activamente de manera sociopolítica en la polis. Por este motivo, la filosofía del período clásico griego tendrá un marcado carácter político y se propondrá siempre reflexionar sobre cuál es la mejor manera de vivir y organizarse en sociedad. ¿Qué caracteriza al ser humano? ¿Cuáles eran sus rasgos fundamentales? Esas eran las disputas principales de los filósofos griegos acerca de la naturaleza humana. Los sofistas, un grupo reconocido de sabios, dieron diferentes respuestas a dichas preguntas. Entre este característico grupo destaca un personaje, Protágoras, quien considera que la naturaleza humana se caracteriza por su agresividad y, en cambio, el hombre es el creador de la cultura y de la justicia. Para Hipias y Antifón, la naturaleza otorga la libertad e igualdad y culpa a los hombres de las desigualdades de la época. En su postura más radical, Cácicles, Trasímaco y Critias niegan toda racionalidad de la naturaleza humana y aseguran que el hombre se rige por instintos y por la ley del más fuerte. Añaden además la importancia de que los humanos seamos diferentes. En respuesta a dichos puntos de vista, Sócrates, posiblemente el filósofo griego más importante e influyente de la antigua Grecia, ofrece su opinión. Para él, el alma es la razón, y define al cuerpo como su instrumento. En su explicación,
Sócrates expone que 1. El alma y la razón están ligadas al autodominio, a controlar los instintos derivados de las necesidades del cuerpo. 2. Gracias al autodominio, el ser humano puede ser libre, y así dominar su parte animal. 3. El autodominio hace que el hombre se convierta en autónomo, y no necesite nada más que la razón para ser feliz. Y 4. Por último, Sócrates dice que la armonía es el pilar fundamental de la felicidad. El hombre es el artífice de su propia felicidad o infelicidad. By Sócrates. Os voy a hablar sobre uno de los planteamientos más trascendentales de la filosofía griega, uno de los que conllevó a más preguntas y que todavía hoy sigue siendo un gran misterio. Se trata de la relación entre el alma y el cuerpo. De ahí surgen diversas preguntas. ¿Están relacionados? ¿Es más importante uno que otro? La filosofía griega intentó dar una respuesta. En la metafísica también se ve que la realidad se puede explicar desde varios principios. Estas posturas pueden ser el monismo, cuando se parte de un solo principio, el dualismo, si se parte de dos principios, o el pluralismo, cuando se parte de varios principios. ¿Tales principios cuáles son? La materia y el espíritu. Este es un esquema que también es aplicable a, por ejemplo, la naturaleza humana. Las posturas que existen para explicar esto son diversas. Destacan estas de aquí. El monismo antropológico, que tiene dos vertientes. La materialista, que afirma que las acciones parten desde una realidad, que es el cuerpo. El cuerpo, a través de los procesos físicos y químicos, genera la actividad intelectual, la actividad pensante, así como también las emociones. Y otra vertiente que es la espiritual. Esto explica que el hombre, el conjunto del hombre, se explica solamente a partir del alma, siendo el punto de referencia. Otro planteamiento es el dualismo antropológico. Aquí distingue dos realidades diferentes. Por una parte el cuerpo y por otra parte la mente. Y la interacción de ambas da lugar a todas las actividades humanas. ¿Cuál es la postura más aceptada? La dualista. La dualista, que tuvo una gran defensa por el muy famoso filósofo Platón. Aquí se trabaja que tanto el cuerpo como el alma componen al ser humano. Y el alma tiene una notable prioridad sobre el cuerpo, ya que se considera la parte más noble del ser humano. Pues se trata de, según los filósofos, de donde parte todo lo bueno. Por ejemplo, de la conciencia racional, ¿no? Es como el lado bueno de esta diferencia. Y por otra parte, tenemos el cuerpo, que según el planteamiento griego no es más que el recipiente material del alma. Es como un poco la antítesis del alma, es como lo que conduce un poco, digamos, a lo malo, pues arrastra con sus pasiones al alma, pues también es la fuente de los instintos animales. Es un poco algo distinto, ¿no? Es lo que conduce a los errores en el conocimiento. En definitiva, la conclusión es que el alma humana es eterna. El alma humana es eterna. Pero la presencia en un individuo es algo temporal. Es algo temporal en la que está, como ya hemos visto, dentro del recipiente material del cuerpo. Sin embargo, cuando la persona muere, el alma se desprende y accede a otra dimensión. Una dimensión en la que
se llega al verdadero conocimiento, el cual es puramente racional, pues no está sujeto a los sentidos humanos, a los sentidos corporales. Está un tiempo en esta fase y después se reencarna otra vez en un cuerpo. Por lo tanto, el alma hace un ciclo continuo entre el cuerpo y la otra dimensión. Y esta es una de las bases más fundamentales de la filosofía griega. Entonces, en resumen, ¿el problema cuál es? ¿Cómo se relacionan el alma y el cuerpo? La respuesta que dan los griegos, la postura dualista, la más aceptada por personas como el filósofo Platón. ¿Qué dice la postura dualista? Que el alma y el cuerpo son realidades distintas, que interactúan una con otra, siendo el alma la más importante de las dos, la cual el alma actúa respecto al cuerpo como el componente fundamental que conduce a lo bueno, mientras que el cuerpo conduce a lo malo. Se da lugar un ciclo en el que el alma pasa durante un tiempo en un cuerpo y durante un tiempo en otra dimensión donde llega al verdadero conocimiento. Y esto es todo por mi parte. Para Platón, el alma posee tres partes: la racional, la irascible volitiva, que se refiere a la voluntad, y la concupiscible o apetitiva, apelando a los instintos. Cada una desarrolla funciones diferentes y se relaciona con distintas virtudes morales. Parte del alma racional, cuya función es la fuente del conocimiento y el bien. Virtudes morales que debe desarrollar la prudencia o sabiduría. El tipo de ciudadano, los gobernantes. Irascible volitiva, apelando a la voluntad, como he dicho antes, funciones, fuente de los sentimientos nobles y la voluntad. Virtudes morales que debe desarrollar la fortaleza y el valor. Un tipo de ciudadano, los gobernantes. Irascible volitiva, la voluntad. Fuente de los sentimientos nobles y la voluntad. Virtudes morales, la fortaleza y el valor. Tipo de ciudadano, los guerreros, defensores del Estado. Concupiscible o apetitiva, instintos. Función, fuente de las pasiones y de los placeres sensibles. Virtudes morales que debe desarrollar la templanza, de tipo de ciudadano el resto de los ciudadanos. Para que un ser humano logre ser equilibrado y justo, es necesario que la parte racional de su alma se imponga sobre la voluntad y sobre la parte instintiva.